Hola mi gente bonita, bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de este podcast Te invito a un café. Hoy tengo una historia muy linda, conmovedora, es una historia llena de coraje, amor propio y es una historia que nos dice cómo nos podemos reinventar a pesar de la edad. Ella es Yul Navarro, bienvenida Yul. Hola, Yarly, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien. por la invitación. Ay, a ti por aceptarme. Mira, mi amor, vamos a comenzar desde muchísimo antes de tomar la decisión, porque a tus 50 años tomaste la decisión de renunciar, pero vamos a comenzar un poquito más atrás. Cuando el tema de que te casaste, de que eres madre soltera, cuéntanos un poquito con relación a eso. Yo a los 18 años fui mamá soltera. Entonces yo siempre quería como que trabajar yo siempre decía que tenía que trabajar mirando el mar y facturar, ¿no? Y era como que, ¿cómo mantengo a mi hijo y hago todo eso? Entonces yo soy muy soñadora porque soy Piscis y, y bueno, mi hijo cuando llegó yo no sabía que estaba embarazada, sentía así, no estuve consciente de que estaba embarazada, sentía que tenía gases, pero bueno, después vino él al mundo y en verdad que fue bonito porque me cambió la vida, ¿no? O sea, creo que fue un motor principal para que yo siga hoy aquí hablando contigo, ¿no? Y gracias a él comencé a ver cómo podía trabajar. Digamos que en esa época tener un hijo y ser madre soltera era visto como que tachada por la sociedad y tuve que lidiar con eso, ¿no? Pero sin embargo, dejé que mi hijo viniera a este mundo y yo siempre le digo que estoy agradecida de que haya venido porque yo creo que si él no hubiera estado en este mundo, yo hubiera tomado malas decisiones. Y bueno, a los 20 años, una amiga decidió decirme que la reemplace en un trabajo. En esa época yo había llegado a terminar la media comercial y terminaba como secretaria igual que mi mamá. Yo no quería ser igual que mi mamá, y, pero me sirvió para entrar a este trabajo que era una agencia de publicidad. O sea, me iba a estar 3 meses reemplazando a esta chica y me dieron permiso para eso, porque yo no podía salir a ningún lado porque tenía que ocultar a mi hijo. Porque supuestamente, como no estaba casada, se veía mal para la sociedad, ¿no? Y empecé a ir a este trabajo por 3 meses, pero de ahí mi amiga consiguió que la asciendan, entonces yo me quedé ahí y nunca más renuncié y dije que nunca más iba a dejar de trabajar porque no quería que mi mamá y mi papá me encerraran porque ellos no querían que salgan, ¿no? Me dijeron que no diga que tenía un hijo y me acuerdo que la persona que estaba en recursos humanos, que hasta ahora me escribe y siempre le agradezco, el día que tocaba la parte de dar algo, un bono escolar, me dijo, en tu boleta hay un bono escolar, porque sabemos que tienes un hijo. Y yo como que, me van a matar. Y entonces yo tuve un bono extra y era como que, mira, tener un hijo es, o sea, te aumentan el Tiene salario. sus ventajas. Sí. Y bueno, mi hijo estuvo en un nido desde los 2 años porque era la única manera de que yo siguiera trabajando, ¿no? A mí me mandaban a todos lados con mi hijo y me decían, bueno, quisiste tener un hijo, pues ingénitelas, ¿no? Entonces esos canguritos que tenían aquí, yo me los subía y me lo llevaba a todos lados. Y ya, así fue como decidí trabajar y dije que nunca iba a parar, pero siempre soñaba con tener ese trabajo mirando al mar y que pudiera facturar mirando al mar. Entonces todo el mundo me decía que estaba loca, pero el trabajar por mi hijo fue como que el estar siempre pendiente de comprarle su ropita, le compraba todo, todo, sí. En esa época me acuerdo que había una serie que se llamaba Punky Brewster, que tenía el pantalón con la basta de un color y de otro color, y ahí yo le compraba toda esa ropa. Y él siempre estaba así bonito, elegante, a la moda, y yo cada vez que esto cobraba, yo decía, ya tengo que ir a buscar qué nuevo ha salido,
siempre estuvo así, bien a la Llegó par. un momento en que te casaste, pero no fue, digamos, por amor o por alguna atracción, no, simplemente porque, como tú misma dijiste, o sea, de que en esa época era muy criticado ser mamá soltera, pero tu mamá así como que, mira, te tienes que casar con X persona. Llegó ese momento. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mi hijo tenía 10 años y mis papás me dijeron de que yo tenía que formar un hogar. Obviamente no con el papá. En verdad que el papá nunca es que se negó porque él tiene su apellido, pero ellos no querían porque no era el tipo con plata, millonario, con auto que me merecía, ¿no? Entonces, ahí justo había un chico que venía acá a buscarme, pero yo no tenía ni la más mínima intención de casarme, pero resulta que ellos me dijeron, este joven nos gusta, ¿no? Y yo como que dije, ya, y yo lo único que hacía era juerguear, ¿no? Y y solamente quería era la única manera de que yo salga a furiar y venir a mi casa, ¿no? Entonces, cuando llega un momento que me dicen, bueno, creo que él es, y mi abuelita, que en esa época fuera la única abuelita viva, porque mis otros abuelitos habían fallecido cuando estaba más chiquita, me hace prometer que yo me iba a casar con ese muchacho. Ay, Dios. Y un día antes de la boda, o sea, la abuelita muere y yo decía mi palabra, yo respeto mucho mi palabra. Sí. Pero la abuelita me metió en problemas porque un día antes de la boda yo ya no me quería casar. Yo sentía que alguien me decía, este man no es. Y la abuelita, seguía en mi cabeza, tienes que casar, tienes que casar. Cosas que nos casamos por el civil y fue horrible, ¿no? Porque la mamá no quiso asistir. O sea, primero decía, cásate, cásate, y después no quiso asistir. Y yo como que dije, creo que acá estamos en problemas. Mi hijo no quería que me case con él, pero le compró unos caballeros de zodíaco, los cuales me caen mal los muñecos, y lo compró al muchacho. Entonces aceptó de pronto, porque cuando él se enteró que yo estaba con él comenzó a llorar. Pero bueno, la cosa es que terminé como haciendo luna de hiel, porque resultó que era muy celoso, o sea, era una relación muy tóxica. O sea, recién en la luna de miel ya estábamos ya pésimo. Yo en la boda quería salir como, buscaba así, yo decía, ahorita llega su papá en un caballo, soy la novia fugitiva, ¿no? Todas esas cosas. Y todo el mundo me decía, ¿qué tanto mirabas en la boda? Y fue eso. Duré un año y medio porque a mí mi hijo fue, o sea, fue todo para mí, ¿no? O sea, yo por él lo daba todo, ¿no? Cuando sentí que él tenía celos de mi hijo, o sea, fue como que hasta aquí llegamos. ¿Cómo fue en ese entonces tu hombre ideal? Porque me comentaste que el papá del niño te hacía reír y Sí, tú eres una persona muy risueña, a pesar de todo lo que ha pasado contigo. sí, o sea, yo siempre cuando estaba, o sea, cuando me separaron del papá de mi hijo, las parejas que yo buscaba siempre era alguien que sea así, que hable puras juergas así o todo en doble sentido, que me haga reír y, y siempre iba buscando ese tipo de chicos, ¿no? Entonces, cuando conozco a este señor, no, no, no nos reíamos mucho. Entonces, era como que creo que aquí no es, ¿no? Ay, no, no había match, no había como que, No, o sea, lo hice porque era, tengo que hacer la familia, bueno, hay que cumplir la palabra de la abuelita y, y que mis papás ya me dejen estudiar, ¿no? Yo quería estudiar publicidad porque me había encantado y marketing estudié. Ahí fue que me casé para poder estudiar en la universidad. Ese fue el motivo que tuve que hacer. uno siempre como que cumpliendo los ideales o las creencias que nos colocaban a nosotros de pequeño, que uno tiene que formar la familia feliz, que si, ¿cómo es que?
cumplir como que con esas expectativas de la sociedad que a la final uno terminaba desdichado. Sí, creo que la época que yo tuve que vivir todo eso era una época donde todo el mundo se fijaba en qué hacía. Mi mamá siempre dependía del qué dirán, hasta ahora, pero obviamente ahora no, ya no me Sí, importa. ese bendito que dirán, ay Dios mío, qué terrible. Sí, que No, hay no, eso que, todavía sigue. sí, sí, imagínate que en esa época yo tenía que esconder mi barriga cuando iba a los controles porque ella decía, te van a ver embarazada, pues. Y sí. Sí, en esa época era muy, muy criticado, muy observado. Comenzaste a trabajar en una agencia de publicidad. Bueno, ahí descubrí que me gustaba todo lo informal, ¿no? Porque íbamos en jean, todo el mundo hablaba de comerciales, todo era en doble sentido y en verdad que el ambiente era hermoso porque yo paraba riéndome todo el día, aprendí un montón, o sea, me encantó todo ese mundo, ¿no? Y la parte que no me gustaba era la parte de números, de medios, que era hacer presupuestos y todo eso, pero cuando esa empresa tenía la política de a los 4 años te tenías que ir, ¿no? O sea, te despedían, por muy bueno que seas. Pero yo tenía en esa época 6 jefes y le había caído tan bien a mis jefes que no querían que me vaya. Entonces comenzaron como que a discutir. Mi papá tenía un amigo que era abogado. Entonces yo le conté y me dijo, ah, no, haz valer tus derechos. Yo te voy a defender, sobrina, no te preocupes. Y yo, pues no, cuando me llaman para firmar, me dicen, y le digo, un momentito, conversa con mi abogado. Sí, fue bien chistoso porque se quedó así y ya habían sacado varios, pero me quedé. Entonces, después de que habló mi abogado con él, o sea, mi tío, lo llamó y después el mismo financiero, poco más, y me pone alfombra roja y me dijo, por favor, pasa. Y yo como que, ah, ya, Yo, sí. Y de ahí ya, igual después me cambiaron de área, me mandaron a esta de los números, porque yo reté a una directora que justo la pasaron para ahí, y yo le dije que yo nunca trabajaría porque yo veía que trabajaban de sol a sol, pues, no se iban a su horario. Y decía, ¿cómo es posible que no trabajen así, no? Bueno, yo terminé ahí, castigada por no haber renunciado. Dije que no me gustaba, pero no dije que no podía hacerlo. Entonces, como yo siempre hacía, o sea, era como que me habían degradado del área de cuentas al área de medios, era como que me habían degradado. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a la peluquería y me hice rulos así, y el lunes me aparecí con rulos, entonces todo el mundo me decía, ¡ay, tus rulos! Y todos dejaron de humillarme porque me habían bajado al sótano, al área de medios. Pero me encantó tanto el reto, porque yo sí me he dado cuenta que he vivido llena de retos, ¿no? Entonces, cuando yo decía, igual tengo que seguir trabajando porque mi hijo necesita el colegio, la universidad, todo eso, y yo tenía que mantenerlo porque en ese momento era madre soltera. O sea, imagínate, digerir a los 18 años, porque mi hijo, o sea, pasaron 8 días de que cumplí 18 y él nació. O sea, gracias a Dios no me hizo roche, porque si nacía a los 17, imagínate, se veía peor, pues, ¿no? Pero yo ahí no tomaba conciencia de que era mayor de edad. claro. Entonces, por eso es que mi mamá tomaba todas las decisiones por mí. Mi mamá sí era castradora. Y yo, mi sueño era no ser secretaria como ella, porque odio que me manden. Yo también, tranquila. No te sientas culpable por eso. Sí. Entonces, siempre pensando en que todo lo que estaba sacando era para comprarle cosas a mi hijo, pues, ¿no? Y que él tenga todo, porque tenía que mantenerlo yo solita. O sea, yo siempre quería estar feliz, pero cuando me tocó pasar ese episodio, en verdad perdí como que la sonrisa y perdí los sentimientos, porque cuando la gente me decía algo, yo ya no sentía nada. O sea, había llorado tanto, 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 porque no era lo que yo había soñado, pues, ¿no? Y ahí decidí ya divorciarme. Te despidieron del trabajo y a su vez cayó el divorcio. Ahí se juntaron esas dos cosas. Sí, o sea, yo después de esa agencia que me jaló el jefe,
Después empezaron las centrales de medios. Y ahí yo empecé, de lo que era directora, empecé otra vez abajo. Cuando nos dijeron todos van a bajar al mismo nivel, porque se juntaron dos agencias de publicidad grandes, Gilby y Walter Thompson. O sea, a la hora que se juntan, me dijeron, tú ya no eres directora. Y la jefa era como que también despectiva. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me toca esta gente en mi vida? ¿No? Y era como que todos van a ser ejecutivos. Y yo, ok, todos seremos ejecutivos. Y ahí yo empecé de abajo. En eso iban a hacer una presentación a Telefónica, pero resulta que las que habían formado todo eso no sabían nada. Entonces preguntémosle a Yuli cómo hacemos esto. Entonces yo le dije, perdón, aquí yo soy una ejecutiva, yo he venido a aprender de ustedes porque ustedes son las experimentadas. Las directoras. Sí. Entonces me dijeron, no, es que no sabemos y vamos a tener que hacer una presentación a Telefónica. Entonces yo le dije, bueno, pues demuéstreme cómo se hace porque yo quiero aprender de ustedes. Entonces me dijeron, no, anda, cambia su planilla, supervisora. Ah, ok, ahora sí ya podemos mostrarte un poquito qué es lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces ahí yo comencé a capacitar muchos practicantes. O sea, me agarraron de capacitadora, preparaba gente, o sea, ganamos la cuenta de Telefónica. Yo manejé toda Telefónica, toda. En verdad que trabajaba de lunes a domingo y dormía creo que 4 horas. Pero algo que sí hacía era llevar a mi hijo todos los días al colegio, era nuestro momento que hacíamos match, ¿no? Entonces íbamos así, yo jugaba con los semáforos, cantábamos. Él recuerda mucho una canción de Roxette, y me decía que esa era nuestra canción. Yo trataba de buscar momentos así especiales para que él no se dé cuenta que su mamá no estaba ahí todo el tiempo, pues, ¿no? Porque me veía en la mañana y después ya no me veía hasta la noche, ¿no? Ahí comenzó, después de que te despidieron de ese trabajo, comenzó el año más difícil, yo creo que fue el año más difícil de tu vida. Ya después de que me despiden de ahí, entré en depresión porque, o sea, a mí me cambiaron por 3 personas. O sea, 3 de los practicantes que yo había entrenado, esos 3 me reemplazaron y me dijeron, bueno, me acuerdo que fue un 22 de diciembre, donde supuestamente era la celebración navideña y me llaman así, y supuestamente me habían mandado ya como que a otra mini agencia y me dicen, no vamos a ir a la fiesta, le dice, pues no vamos a ir nosotros a la celebración, sí, ven, ¿no? Y ahí mientras todos se celebraban, a mí me llamaban al cuartito para decirme, trabajas hasta, hasta el 30 de diciembre, pero me despidieron, sí, bien remunerada, pero estaba afrontando el divorcio. Y fui buena, ¿no? Porque, o sea, pude manejar clientes grandes, o sea, para mí me daban un presupuesto y todo el mundo juraba que había gastado como 5 veces más y como que negociaba. Era bien creativa, en verdad, porque creé muchos formatos. No importaba si fuera canal, diario, no sé qué, pero todo el mundo, cuando yo me reunía con los gerentes de frente, decían, ay Dios, ahí viene a negociar con nosotros. Ay, no, ahí viene y no le podemos decir que no, que nos va a pedir esta vez, ¿no? Todo el mundo andaba así como que se asustaba, ¿no? Pero gracias a eso, o sea, conseguí muchos formatos nuevos, los cuales después ya cuando me alejé del mundo de la publicidad, veía que a todos los habían cotizado, valorado, que todo era caro y a mí me los regalaban, ¿no? Como una bonificación. Entonces sí era muy buena negociando. Terminé así, de verdad que me dio una depresión horrible, y dije, ¿y ahora qué hago, no? Pero sí, en esa época la ley del divorcio también era larguísima y fue horrible. Yo vivía asustada si le iba a pasar algo a mi hijo, a mi papá, porque el tipo era una víctima, ¿no? Y bueno, ahí se acabó el sueño de la familia, ¿no? Entonces yo tenía mucho rechazo por la palabra familia, pero tenía que seguir adelante, ¿no? Entonces, a la hora que yo quise buscar trabajo y no encontraba, eh, mi mamá trajo a una señora que hacía chocotejas
Y ahí yo estaba tirada en mi cama esperando que la tierra me trague, ¿no? Entonces, la tierra no me quería tragar y me dijo, bajas que te voy a enseñar. Entonces ahí fue que yo bajé a su casa y la señora comenzó a decir, ay, a mí me pasó, pero yo sí me quedé en la calle, porque cuando murió mi esposo me contó su historia y yo como que, ya, háblame rápido. Entonces ahí prepararon, comenzaron a hacer todo, yo estaba parada así como diciendo, ya, ¿a qué hora terminas de enseñar? Ya cuando terminó la señora su historia, que se había quedado en la calle, dije, ya señora, qué pena su historia, ya terminó, me voy, me subí. Me subí y al día siguiente, obviamente ya otra vez no me quería, otra vez estaba tirada esperando que la tierra me lleve y no me llevaba. Mi mamá apareció con un maletín, me dijo, te bañas, no sé qué, en ese momento. Todos tus amigos esos, anda, vende esto y no vuelvas hasta que hayas vendido todo este maletín. Y yo vi cuántas cajitas son, no sé qué. Y la cosa que yo fui todo así a mis amigos, oye, mi mamá está loca, me ha dicho que vaya a hacer esto, y vente pues, vente. Ya. Entonces ahí yo llegaba, ponía mi maletita y todo, oye, ayúdenla que necesita y todo el mundo. En un ratito vendí todo esa actividad. Regresé y le dije a mi mamá, bueno, ya está tu plata, porque me decía, tú no vas a comer gratis, tú crees que de eso se trata la vida. Y de ahí al día siguiente otro maletín. Ahí está pues tanta juerga, tanta esto, tantos amiguitos, no sé qué, otro maletín. Otra vez fui y, y de verdad tenía muchos amigos en ese momento. Gracias a Dios. Porque llegaba a la otra oficina y todo el mundo así, ven, y otra vez, ¿no? Y de ahí al día siguiente otra vez otro maletín y yo dije, oye, pero ya con esto ya alcanza ¿cómo se llama? Para pagar la luz, el agua que tanto me está cobrando y no me daba para la gasolina, no me daba nada, encima explotadora. O sea, ya se terminó siendo como un negocio, en verdad, porque ya yo comencé a hacer el PowerPoint, porque en esa época no había Canva, no había nada, había PowerPoint, yo tomando mis fotos, ¿no? A mí siempre me gustando yo tomando así, ¿no? Y ahí como comencé pues no con el tema de pida lo que quiera, caserito, acá le hacemos lo que usted pida, ¿no? Entonces, es- una vez cuando llegué a la revista Business, que fue donde terminé consiguiendo trabajo sin que yo la pidiera, se me llamó uno de los gerentes y me dice, oye, Este, dije, ahora sí ya me pasé, porque yo llegaba ya a las oficinas con los pedidos, ya yo me movía así. Pues. La verdad que yo no tenía vergüenza porque estaba ocupada y estaba produciendo y ya no estaba pues no con eso de que no estaba haciendo nada, porque yo después de ahí yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ya no sé hacer nada, ya tengo campo, ya no hay empresa que me va a contratar, ¿no? Entonces ahí me llama el gerente y me dice, tú me dice, ¿qué haces vendiendo chocolates? Y yo le digo, ¿cómo que qué hago? Tengo que llevar para la luz, para todo lo que me pide mi mamá, pues le digo. Y me dice, pero en vez de estar vendiendo esas cosas, ¿por qué no vienes y vas a vender publicidad para la revista? Entonces, yo le dije, no, si yo no sé vender, le digo, ¿qué? Y se comenzó a reír, pues, ¿no? ¿Cómo que no sabes vender? No, yo no sé. Y me dijo, no, ¿tú crees que yo voy a ir a estar tocando puertas, timbres? No, no hay forma, le dije, o sea, que yo busque clientes. No, me dice, acá te vamos a dar tus clientes. Entonces le dije, bueno, está bien. Este, y me dijo, tengo que esperar que venga el otro socio y ya. Y ahí fue pues que esperamos que venga el socio, volví. O sea, yo ya, o sea, en verdad que a mí, el que mi mamá, en ese momento yo de verdad que odié a mi mamá porque yo decía, ¿cómo me puede mandar a vender chocolates? ¿Qué le pasa? ¿No? Pero ya con el tiempo, cuando uno ya va como que, Agarrando el hilo. sí, o sea, es como que dije, si ella no me hubiera mandado, ¿no? Y yo que pensaba que me odiaba y decía mala madre, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, yo pienso que si no me hubiera mandado, yo no hubiera estado activa, ¿no? Y yo de verdad que ahí iba, yo dejaba el maletín, una libretita, es más, yo todo el mundo le daba crédito. Y me decían, pero ¿por qué das crédito? Y todos mis amigos mismos me decían, cobra. Y yo decía, es más, yo a veces me olvidaba de cobrar y venían, me decían, ¿cuándo me vas a cobrar? Y yo, ¿me debes? Sí, y me daban plata, ¿no? Y yo iba a la oficina, yo ya iba a hacer
vida así, literalmente hacía relaciones públicas y, y me distraía, ¿no? Entonces estaba de verdad que como que terminé agradeciéndole, ¿no? De que me haya mandado a hacer eso, ¿no? Y bueno, la cosa es que cuando conseguí el trabajo, viene el otro socio y me dice que le gustaba, y yo le dije, bueno, pero hablemos de las condiciones, ¿no? Y me decía, no, acá es por comisiones. Ah, no, a mí me tienes que dar para la gasolina, mi mamá ya me ha explotado bastante con esto de los chocolates sin gasolina, así que tú págame mi gasolina. Entonces ahí terminó dándome los $300 y aparte las comisiones. Entonces fue como que ya tenía una seguridad que iba a salir, ¿no? Y ahí me di cuenta que como no me gustaba vender, yo comenzaba a sacar citas con los gerentes y les iba a conversar de su vida. Pero algo que me daba cuenta es que toda esa gente vivía tan entrampada en su trabajo que, que no la pasaban bien, ¿no? Entonces cuando yo iba era como que se relajaban, pues, ¿no? Aparte que como a mí me gusta reír, entonces yo siempre les contaba chistes, cosas, y como que siempre se reían, me decía, ya, es más, a veces me llamaban, ¿por qué no vienes a visitarme, no? Pero como que necesitaban su momento relax y pues bueno, decía, ya, pues como igual lo tengo que reportar, visita, ¿no? Y yo decía, qué chévere que yo no tengo que llamar, y me decían, no sé yo. Y normalmente vendía porque ellos me llamaban y me decían que como yo no los molestaba cuando tenían alguna campaña, estás perdiendo plata porque tengo una campaña de esto, y ellos me terminaron enseñando. Me decía, tengo una campaña, tú tienes que averiguar qué campañas tienen los clientes. Y como que ya, le digo, es que yo no soy vendedora, le decía. Pero sin embargo me hacía contratos de $10,000, $20,000. Y me decían, ¿sabes por qué te compro? Porque tú no molestas, tú no estás así como un dedo y tú solamente vienes, nos conversas y de pronto, o sea, de verdad que te ganaste tus avisos, ¿no? Y yo, qué chévere, muchas gracias, le decía yo. Y, y eso hizo que me ganara premios de ventas en el trabajo. Entonces cada vez que yo vendía, hacían como un buffet para todos, porque era como era una consultora en ese momento, todos celebraban, ¿no? Eran como, había estado ahí pasándola súper bien porque nunca me pusieron horario a mí para llegar, solamente me decía, cumple esta cantidad, no nos importa cómo, pero cuando estaba enfermo me decía, ese gerente me decía, vete a tu casa, estás enferma, no te quiero enferma, te quiero bien, chao. O sea, me mandaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué consideraste? Entonces, cuando ya con pena nos llamó para decirnos que nos iban a vender, ahí empezó todo, fue todo horrible, ¿no? Porque pasamos ya a una parte más de una universidad que nos tenía como que muy burócratas, ¿no? Entonces, para pagar, eran como 30, 60, 90 días. Entonces yo decía, ya ahorita renuncio. Y ya tenía 40 años y decía, yo ya quiero irme porque esto no es vida. Todo el mundo me decía, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Tu salud está mal. O sea, yo ya todos los días en la mañana estaba así diciendo, ya no quiero ir, por favor, que me cambien de... Señor, llévame a algo porque ya no quiero estar aquí. O sea, era horrible. O sea, por mucho que me quedaba cerquita, o sea, era como que yo, no, Dios, aquí eres viernes. O sea, era horrible. O sea, yo no quería ir, hasta que yo decía, no, ya renuncio cuando me paguen esta comisión. Pero Sí, tomaste esa decisión 10 años después de que, mira, ya no quiero seguir trabajando acá, yo necesito como que mi paz mental no tiene precio. ¿Qué digamos fue ese detonante que tú dijiste, mira, ¿sabes qué? A mis 50 renuncio, pero no tengo un plan B. ya mira, yo me acuerdo que había llegado a la parte de la COP20 y yo decía, tenemos que participar de la COP20, le decía. Y yo decía, no, que cuidar el medio ambiente, ¿qué es eso? Y yo le decía, pero tenemos que ir a cubrir eso, tenemos que estar ahí. Y ellos me decían, no, 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 no. Entonces ahí tenía un amigo que después fue mi socio que me dijo, hagamos un medio que difunda todo eso. Y yo registré todo y terminamos cubriendo la COP20. Obviamente fue mi amigo, que es mi socio. Fue él porque yo no podía ir, porque si se enteraban, obviamente no estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces estuvimos presentes, ¿no? En la COP20
representando Naturaleza Interior, donde éramos dos, ¿no? Todos los gerentes que me habían conocido me decían, sigue con tu proyecto, sigue con tu proyecto. Bueno, cuando ya renuncié, yo dije, ya estoy cansada porque no puedo ir a ningún lado, me invitaban. O sea, gracias a Dios tenía buena conexión con los gerentes y como que iba a ver los eventos, ¿no? Y en ese momento, cuando yo les hablaba a todo el mundo, mira, que tienes que cuidar el agua, el planeta, todo el mundo me decía, tú estás loca. Yo decía, Dios mío, una vez más estoy loca. Decía, "Ya, ¿qué voy a hacer?", ¿no? Pero cuando renuncié también me había venido la menopausia Todo junto. y horrible. Y comencé a hacer muchos cambios. O sea, renuncié, me fui, le reclamé a mi mamá porque no había conocido a Mickey Mouse. Y le decía, vas a morir con ese cargo de conciencia que tu hija no conoció a Mickey Mouse, todos mis amigos han conocido a Mickey Mouse y yo no. Entonces mi mamá dijo, ah, no, yo no quiero que pase nada. Y me dijo, vamos a sacar tu visa. Y ya en esa vez que yo renuncié, mi amiga, mi mejor amiga, que vive ahora en Washington, que es mi amiga del colegio, me dijo, ahora sí la fregaste porque has renunciado y nadie te va a dar la visa. Yo le dije, ¿qué te pasa? Le dije, sí me van a dar. Entonces fui, hice todos los papeles, o sea, creo que ahí aprendí a manifestar sin saber que estaba manifestando. Y cuando me dieron la visa, entré en crisis y dije, ya no quiero ir a ver a Mickey Mouse. Pinche ratón, no te quiero ver, decía. Y comencé a llorar, ¿no? ¿Qué voy a hacer en este mundo, no? Me acordé de un homeópata que, que me daba unas gotitas que me calmaban, pero era una doctora y en ese momento fui a buscar y me dijo, no, regresa a las 3 y justo estaba al costado del courier donde yo tenía que recoger la visa, el pasaporte, ¿no? Y fui a la consulta y aparece un flaquito menudito, millennial, como siempre, lo millennial persiguiéndome por todos lados y me dice, yo te voy a ayudar. Y yo lo miraba todo flaquito así, yo le decía, ¿qué vas a ayudar? Le digo, si no sé cómo dejar de llorar. Pero yo te veo bien, ¿qué me ves bien? Entonces le conté pues lo que había pasado y le digo, no sé, hablan la mosca y yo lloro, ya no quiero conocer a Mickey Mouse. Oye, pero conocer a Mickey Mouse es bonito, claro, seguro que tú ya lo conociste, pero yo no, pues ya a estas alturas, ¿qué voy a hacer con Mickey? Le decía. Y ahí ya el chico esto me dijo, claro, has renunciado, te ha venido la menopausia, ahora vas a hacer cosas que soñaste, que ya no tenías sueños, pero sí tienes un sueño, quieres conocer a Mickey. ¿Qué sueño? Sí, me he divorciado, me ha pasado eso. Yo hablaba pues así una serie de cosas negativas así en cantidad. Entonces él me dijo, a ti te falta estar ocupada, necesitas un voluntariado y vas a ver que tu vida va a cambiar, no sé qué. Puedes ir ahí, no sé qué. Y ahí aprendí a ser clown. Entonces el clown me enseñaron que yo me tenía que reír de mí misma, lo cual yo a veces yo no permitía que la gente se burle de mi triste historia, por eso tampoco la contaba, ¿no? O sea, hoy la cuento y a quien le sirva bien, pero ya no siento eso de que, ay, mira, yo la cuento porque inconscientemente yo venía ayudando a mucha gente a que mejore su vida, pero yo nunca mejoraba la mía. Increíble. Entonces me hablaban de que, ay, que recién creo que por ahí salía la palabra de tu niña, tu niña. Yo, ¿qué niña ni niña? O sea, yo crecí rápido. O sea, yo me salté una etapa, pues, ¿no? La juventud. Entonces, bueno, fui a eso, me ayudó. Y me dijo, ve donde Miki. Después, ¿cómo voy a ir a Miki sola? Si yo, todo el mundo va con su familia, va con alguien, ¿no? Hasta que un amigo me dijo, hay unas colas que son para singles, que son solos, y vas a entrar más rápido los juegos. ¿En serio? Así fue que fue mi primer viaje sola. Y dije, bueno, 50 años, sorpréndeme. Yo había perdido la magia, yo creo mucho en la magia. Yo decía, este viaje tiene que servir para algo, porque ya no puedo seguir en o sea, o pasa algo bueno, o ya me voy Fregada. al carajo. Entonces, bueno, fui con mis gotitas, yo bien tranquila, ya así, modo tranquilo, ¿no? Y fui con esa idea de que yo iba a ir allá a lo que decían, que no entendía, que era encuéntrate contigo misma, ¿no? O
sea, en mi época yo llegué tarde, yo siempre llegaba acá y recién todo salía después, ¿no? Entonces fui y cuando llegué a Disney, me acuerdo que ya estaba haciendo la cola de Mickey Mouse, ¿no? Y, y yo de verdad que, yo no sé si Dios, alguien pone personas en mi camino, pero la chica que estaba ahí en la cola me dijo, dame tu celular, ¿no? Te voy a tomar fotos. Me dijo, porque acá son caras, me dijo. Y yo ya, me dijo, tú dame nomás. Y yo. Entonces yo estaba parada, o sea, era loco porque estaba esperando acá, pero no se veía todavía nada y yo estaba así parada, así. Y la chica me fotografió cada minuto de mi emoción. Entonces cuando ya entré, fue como que vi a Mickey y fui corriendo y así a abrazarlo y cuando lo abrazo, la chica me captó todos los momentos del abrazo y en ese momento me di cuenta que estaba haciendo las paces con esa niña anterior que todo el mundo hablaba porque me sentía así como que, o sea, el pinche ratón hizo que mi corazón se inflara, se inflara de nuevo así de esa magia que yo buscaba, ¿no? Sí. Entonces, eh, salí, disfruté del parque así, yo solita así, caminando así, mirando, me metí a todos los juegos, a las montañas. Yo amo los delfines, me fui al otro parque, a SeaWorld, y fue como que siempre me pegaba a alguien y había una niña que había cumplido 15 años y me acordé que en los 15 años fue la última vez que yo me sentí feliz. Y esa niña comenzó a subirse a todas las montañas, yo amo las montañas rusas, y la chiquita me decía, vamos, o sea, era colombiana, me acuerdo, y el papá me dijo, sí, es que la mamá no le gustan las montañas, entonces yo venía, ay señor, como yo no entiendo mucho el inglés a estos gringos que hablan raro, le dije, ¿qué le parece si yo camino con usted y usted me traduce? Ay, ya, me dijo. Y me subí a todas las montañas, terminamos en el show también de los delfines, de las orcas, de las focas, nos mojamos, todo así, de verdad que, y la niña y yo, y me decía, no sé qué has hecho con mi hija, porque mi hija no, o sea, no habla con gente extraña, me decía. Entonces ahí fue que yo dije, lo hemos logrado. Hemos conocido a Mickey, los delfines, todo eso y fue como que sanador, ¿no? Entonces regresé con esa ilusión de que, en el aeropuerto me acuerdo que estaba había ¿cómo se dice? Un letrero así Una publicidad. de Harry Potter con su varita. Y cuando yo llegué al aeropuerto me acuerdo que yo dije, Harry, haz magia conmigo, por favor, porque yo necesito magia. Y sucedió la magia. Y entonces ahí regresé en ese viaje y yo decía, la magia sigue siendo real. Y entonces ya regresé contenta y yo dije, ok, no podemos volver a Lima a estar estáticos porque quedarme estática ya me dio depresión una vez. Entonces dije, tienes que hacer de todo, ¿no? Entonces ahí comencé a ver lo del medio digital hasta que, o sea, digamos que tuvimos algunos clientes, pero tampoco era que me daba todo el ingreso que yo quería, ¿no? O sea, me daba como para lo básico y yo decía, tengo que hacer algo más. Entonces no sabía qué hacer. Pero la cosa es que ya llegó la pandemia y los poquitos clientes que teníamos comenzaron a hacer sus propias redes y hasta ahí llegó ¿cómo se dice? Mi intento de emprendimiento monetizado. ¿Y qué hiciste después? Cuando llegó la pandemia me dediqué a aprender crochet porque me he dado cuenta que mi abuelita se murió sin enseñar. Y yo dije, vamos a aprender pues y como traje mis palitos de esto. Bueno, cuidé a mis papás también. A mis papás no les dio COVID. Ya mi hijo se fue, o sea, yo dije que se fuera cuando terminara la carrera porque yo no quería que viviera en el mismo techo porque yo quería que aprenda a ser independiente. Porque mi mamá era muy castradora igual que mi papá. Entonces yo le dije, cuando termines tú te tienes que independizar porque si en Estados Unidos los muchachos a los 18 se van, bueno, tú no te irás a los 18, pero vas a probar vivir solo para que aprendas a madurar. Bueno, la parte que también me hizo hacer eso fue que en el divorcio, él me dice
quiero saber quién soy, de dónde vengo, quién es mi papá. Yo literalmente en ese momento nuevamente pasé a la parte de que otra vez me quería morir porque había fracasado como esposa, había fracasado en tener la familia y todo eso. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque yo seguía pues con, o sea, la forma castradora de mi mamá hizo que tuviera miedo de ir a buscarlo, ¿no? Pero hablando con mi amiga me decía, tiene que conocerlo, o sea, si no se lo presentas tú, va a ir a buscarlo igual, ¿no? O sea, ya está grande, ya tenía ya, iba a cumplir el 15 años y me dijo, madre, de regalo de cumpleaños quiero conocer a mi papá. Y yo, y yo nunca le había negado nada, ¿no? Entonces dije, ok. Fue complicado porque él ya tenía otro hijo y le había puesto el mismo nombre porque no había llegado como que a superar que mis papás se hayan hecho de que como no era el tipo perfecto, no asumiera su papel, ¿no? Digamos que, o sea, después del divorcio yo quedé muy mal y cuando me dijo eso, yo dije, creo que es momento de que lo conozca, ¿no? Mi amiga me dijo, tienes que hacerlo. Entonces yo como que ya yo ya no tenía sentimientos. Pero digamos que yo con él nunca cerré la historia. O sea, a mí me separaron así de la nada. Entonces, cuando me dijeron que tenía que verlo, yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Porque prácticamente, o sea, cortaron todo y era porque mi mamá lo había amenazado, pues, ¿no? De que no podía acercarse a nadie, a la familia, a todo el mundo, ¿no? O sea, entonces organizamos todo eso, para eso comenzamos a ir a los psicólogos porque él esperaba, o sea, mi amiga me dijo, tienes que prepararlo psicológicamente porque él va a esperar a alguien con plata, porque en tu casa tu madre ha creado ese pequeño chico materialista y, y entonces tienes que prepararlo porque no va a encontrar una persona así, sino va a encontrar a alguien que no había estudiado, no había hecho nada. Entonces ya, bueno, la cosa es que ahí fue que lo conoció. Y fue como que en ese momento yo sentí que realmente era como que, ah, mira, me privaron de esto y esto era, ¿no? Porque la psicóloga esta me dijo, no cerras el ciclo, anda, ve y ciérralo. Pero yo en ese momento cuando lo fui a buscar, yo no tenía ni intenciones y él me decía, seguro que hay, que te doy un beso y te desmayas, ¿no? Entonces yo como que me dio el beso y yo como que ya no sentía nada porque había quedado fatal con el divorcio. O sea, ya era tal maltrato psicológico que dije, bueno, un poquito tarde porque ya no me río. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, no, ya no me río. Le dije, solo quiero cumplir el deseo a mi hijo. Y a pesar de que no se te haya ocurrido buscarlo en 15 años, entonces me contó toda la historia. Y como que yo quedé, ¡ah! Dios mío. Pero yo creía que era por el otro hijo, pues, ¿no? O sea, y bueno, y la cosa es que él, cuando planeamos ese encuentro, fue en ese interín, yo ya, él me comenzó a hacer reír otra vez. Y entonces yo me acordé y me decía, sí, me dijo, tú siempre decías que no podías dejar de reír, pero ¿en qué momento dejaste de reír? Y yo le dije, en el momento en que comenzaron a pasar problemas. O sea, yo cuando fui a la psicóloga me dijo, ¿cuál es tu problema? Y yo en mi cabeza no tenían problemas porque yo todos los tiraba para la espalda, ¿no? Entonces me dijo, pero sí tienes un problema. Y yo le decía, ¿cuál es mi problema? Porque yo no sabía. Y la psicóloga me decía era que yo no, o sea, normalmente yo no vivía, o sea, no pisaba los pies en el presente porque me causaba dolor, ¿no? O sea, que, y vivía aferrada como al pasado. Mm. Y en ese pasado siempre me acordaba, cuando estaba triste, me acordaba de que este man me hacía reír, ¿no? Y me comenzó a recordar todo eso y yo como que ya me comenzó a reír, ah, te hice reír, me dijo, ya ves, y era como que, oye, ¿verdad, no? O sea, sí podía reírme, ¿no? Porque sí fue horrible, aparte
del divorcio, ¿no? Entonces ahí planeamos todo y cuando conoció, o sea, era una cosa loca porque mi hijo ya estaba grande y él lo cargó como si fuera su bebito. ¿Y cómo fue, digamos, esa relación de amistad en que te hizo ver así como que, mira, tienes que ver un poquito más lo que hay acá? Porque después del divorcio y ¿cómo se llama? Y de intentar la relación con el papá de mi hijo, él me comienza a decir, tienes que tú darte amor propio para que tú puedas tener una buena relación con una persona. Entonces yo no entendía lo que era amor propio, pues, ¿no? O sea, él me decía, amor, ¿por qué hablas? O sea, tú tienes que llevarte, engreírte. ¿Cómo voy a ir yo sola al cine? ¿Cómo me voy a ir sola a un spa? ¿No? Y él me decía, pero eso es amor propio. Pero yo comencé a ir al spa y cuando le conté, sus ojitos se llenaron así como que diciendo, ya estás entendiendo de qué se trata, ¿no? Pero igual muchas veces en ese spa se me caían las lágrimas así, qué fracaso, he fracasado. Entonces yo, o sea, yo he llegado a todos los negocios digitales con la vincha acá de, eres un fracaso, ¿no? O sea, yo prácticamente me miraba al espejo y decía, eres un fracaso. ¿En qué momento te quitaste esa venda? La venda me la he quitado cuando conocí el marketing de afiliados. Tú eres como, tú eres una persona que vende sin vender, como te lo dijo en alguna oportunidad tu ex jefe, pero no te la crees, Yu. Tú eres así como que super nata. Tú tienes algo aquí para vender y tú estás hablando de otra cosa y la persona con la que tú estás hablando, mira, pero tú estás vendiendo esto, ¿verdad? Véndemelo. Y tú así como que, ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, dale, dale, yo te lo vendo. Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo conociste esa rama, ese espacio del marketing digital? ya, lo que pasa es que cuando yo estaba en pandemia aprendiendo mi crochet, yo venía ya de haber terminado un diplomado de community, porque supuestamente era para poder impulsar mi medio digital, ¿no? Porque yo quería saber cómo se manejaban las redes. En verdad yo siempre quería desde antes cómo hacer videos bacanes, todo eso, pero no encontraba ningún curso ni nada, ¿no? Me metí a la Toulouse y en la Toulouse hablaron del marketing de afiliados de Hotmart, pero dije, mi profesora, que yo la consideraba así top, me dijo, mis amigos están que ganan dinero, se llenan los bolsillos, están viajando, todo, pero yo creo que eso es piramidal. En algún momento tiene que caer. Y yo me quedé con esa imagen, así con esa imagen en mi cabeza y dije, sí, pero no le presté atención. O sea, ahí vino la pandemia y en la pandemia, como te digo, cuidé a mis papás, aprendí ese crochet y me di cuenta que podía hacer lo que yo quería porque le hice un Mario Bros a mi hijo, así inmenso, pero me salió con dos pies izquierdos y, y entonces, pero se lo hice para su cumpleaños supuestamente, pero se lo di un poquito tarde, ¿no? Entonces, porque no lo acabé el día que tenía que acabarlo, pero yo estaba así todas las noches haciendo el muñeco y hasta que se lo di, ¿no? Entonces, cuando se lo di, él como que conecté otra vez con él porque él pues cada cierto tiempo se enojaba un poquito así. Más que nada, pienso, lo que he ido aprendiendo es que como que se enoja porque no se puede enojar con el papá, ¿no? Mm. Entonces, como que yo tengo que llevarme todo el bote completo. Bueno, entonces vi lo del crochet, me di cuenta que dije, ¿cómo alguien no enseña a hacer esto? Porque encima yo soy zurda. Entonces, lo que yo veía en los videos de YouTube eran como que, ay, ¿para dónde es? ¿Y cómo hago? Y era como que, de que ocupaba mi tiempo, lo ocupaba. Intentaba hacer otro emprendimiento porque mi amigo me decía, tú puedes encontrar y hacer un negocio sola, pero yo siempre tenía miedo. O sea, el miedo en verdad me ha gobernado durante mucho tiempo, pero también aprendí que tenía que aprender a hacer las cosas con miedo. Y el haber renunciado sin plan B, o sea, era tengo que hacer el negocio que funcione. Entonces, por un momento dije, voy a vender muñequitos, ¿no? Pero me di cuenta que para tejer una cosita así, me demoraba la vida entera y cuánto me van a pagar por este pedacito. Entonces, cosas así, yo dije, no, acá voy a morir de hambre otra vez. Por aquí creo que no. No.
Y dice, Señor, ilumíname. Y no había negocio que encontraba que podía ganar dinero, ¿no? Entonces mi hijo siempre me decía, mamá, pero a ti te gusta hablar un montón, pero ¿por qué no te dedicas tú a marketing? Y me dice, mamá, yo te lo voy a pagar, porque esto es para ti. Y entonces yo, sí, sí, mamá, en 6 meses yo te presto, fueron como $447. Me dijo, yo te presto y en 6 meses yo sé que tú me vas a devolver, ¿no? Y ahí es que empiezo, bueno, ahí conozco a Pau también, y, y digamos que era yo y todos los millennials, ¿no? Pero Pau me hacía reír, me tiraba los chancletazos, me hacía reír, entonces yo ya tenía la plata en mi cuenta, pero no me atrevía, entonces yo le escribí a Pau por Instagram y le decía, prométeme que me vas a reír y no me vas a dejar, ¿no? Prométeme que me vas a tirar chancletazos, pero no me estés mintiendo y a cada rato, ¿no? Y al día siguiente otra vez, ¿no? Porque como eran varios días de clase, yo le volví a escribir, pero no me hace mentir hasta que pasó lo que abrieron el carrito y ahí entró. Para mí ella fue la persona que digamos que creyó y que me lanzó a la piscina de que podía hacerlo, ¿no? A pesar de que yo veía que todos eran milenios, no entendía las palabras, los términos que hablaban era yo qué sé esto, pero supuestamente yo aprendí publicidad, de qué sé esto, porque me inventan términos que el hot lead, el no sé qué, yo sé qué es esto. O sea, fue como que traumante, ¿no? Encima tenía que preguntar, yo no tenía pánico a la cámara, o sea, tal punto que yo eran así, ventanitas, 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 y yo tenía que hablar y yo sentía que me subía la presión, ¿no? Estaba así colorada. Cuando yo dije, ya, yo he estudiado esto, me acuerdo que me dijeron, borra, tienes mucha información, empieza de cero. Y yo, ¿qué? No sirve nada de lo que yo he hecho yo. Pero digamos que con el tiempo y con todas las cosas que pasé, es como que fui engranando todo. Eh, Antes de eso también me había puesto a estudiar coach ontológico y ahí es que yo me di cuenta cómo le voy a cobrar por ayudar a la gente. No, no puedo, ¿no? Pero conocer ese mundo sí fue, o sea, pienso que todo va encajando, ¿no? Sí, todo se conecta. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, parece que sí se puede hacer negocios digitales, ¿no? Entonces me acuerdo que Pau me dijo, ya haz ya ponte una meta así, cuando puedes lograr tu venta, pero no te pongas metas, ¿no? Ponte metas cortitas y vas creciendo, ¿no? Entonces, así fue, logré mi primera venta, la segunda, pero eso de hacer videos, pegar un video de aquí, jalar el video de allá, o sea, yo me amanecía, resulta que quería hacer las cosas así, como que yo decía, que quede lindo, que la rayita, de lo mejor todavía no lo subo, y me amanecía, no dormía, yo dije, esto ya parece mi trabajo, ese trabajo que tenía que no dormía, y dije, ay no, qué horrible. Y ahí a los 5 meses, que solo tenía $340, me faltaba todavía para devolverle a mi hijo, a fines de noviembre, ahí conozco a Panchito, ¿no? Con las neuroventas. Entonces cuando me di cuenta que también podía cerrarle ventas, porque a la final es el amigo que yo busqué para que ayude a mi hijo, fue todo un circuito. Este amigo, yo le dije para cerrarle sus ventas y ahí ya está aprendiendo neuroventas y ahí es que me doy cuenta que eso era más rápido y gané, en un ratito gasté como $1,500, no sé, y yo dije, bueno, no habrá salido por Hotmart, pero estaba en mi cuenta ahí al toque, sí, entonces como que dije, ah, no, yo quiero ser closer. Entonces closer con neuroventas para mí fue lo que como que conecté con Panchito así como que lo conocí de toda la vida. Y yo hoy día yo los considero a ellos como mis papás digitales, o sea, tal vez no lo saben, o sea, ellos dos han sido los que han creído en mí, ¿no? Son mentores que han creído en mí, o sea, lo dicen con tanto amor que yo termino haciendo las cosas, ¿no? Yo no sé si ellos representan como que la sanación de mis papás, porque ellos me dan, o sea,
yo siento que ellos me dan el amor que tal vez ellos no saben dármelo, ¿no? Porque mi mamá me puede dar la plata, pero yo a veces no quiero eso, ¿no? Entonces, pero también entendí que las personas no te van a querer como tú quieres que te quieran, ¿no? Es verdad. O sea, que tú esperas de que esas personas te quieran de la manera que, mira, tú lo necesitas, pero no es así. Y como que, y otras personas externas te tratan así como que en la vida uno pensó de que no, ¿y cómo me iba a tratar este así? Si apenas nos estamos conociendo, ¿dónde salió tanta confianza? Y te sientes tan a gusto que no le paras, de verdad, así como que, y lo disfrutas. Y tú eres una persona así como que muy, muy empática, así como que, y haces reír, y si te dices algo así como que, si le cae bien a la persona bien, y si no también, ¿qué tanto? Pero tú lo dices de una manera cómica, no, no con expectativa o no de manera de caerle mal, sino como que tú lo dices así porque te nace, es tu Sí, personalidad. sí, yo creo que la parte de aprender clown me sirvió de mucho, ¿no? El reírme de mí misma, ¿no? Entonces, hoy día yo pienso que también el reírse todo el tiempo, y ahí apareció esa película de Patch Adams, de él que quería hacer reír a la gente. Y me acuerdo que cuando Pau una vez me preguntó cuál es tu sueño, y yo le dije que quería tener una casa donde haya gente que vaya solo a reír, porque pienso que el mundo merece, o sea, mm, creo que vinimos a ser felices, ¿no? Y yo no entendía eso, ¿no? Porque todo lo que me pasaba era malo, pero también me di cuenta que yo atraía todo eso, ¿no? Porque también he aprendido de que sí, pues, ¿no? Que la energía, que tú atraes lo que eres, ¿no? No podía entender por qué me tocaba vivir todo, pero pienso que si yo no hubiera vivido todo lo que vivo hoy, no estaría sintiendo que cuando ese amigo que falleció, que me dijo, en algún momento tú vas a ver un puntito de luz y ese es el trabajo que tú buscabas, y yo creo que esto es, ¿no? O sea, tal vez voy lento, pero, pero pienso que el hacerlo con ese propósito, o sea, encontrar mi propósito era ayudar a las personas, pero era un poco complicado para mí porque a la primera persona que yo debía ayudar fue a mí y yo nunca quise verme a mí, ¿no? Entonces cuando aprendí que el trabajo era hacia adentro, porque todo lo que yo veía afuera era lo mismo que yo tenía adentro. Entonces esas depresiones, esas cosas desaparecieron, o sea, de verdad que, o sea, ellos dos han transformado mi vida, o sea, yo siento que puedo hacer algo más, no sé si inconscientemente para demostrarles, mira, puedo hacer esto y por ejemplo, el haber hecho mi primer video viral, o sea, yo siento que ya llegué a las estrellas así, porque yo decía, o sea, yo soy de que sí he llegado a generar $10,000 con neuroventas, pero siento que es porque la gente viene y me dice, oye, sí, con eso. Yo no busco a las personas. ¿Cómo fue ese proceso de vender tus primeros 10.000K? Y sé que vas a lograr muchísimo más con el favor de Dios y las buenas manifestaciones que Ay, lleguen a ti, por favor. muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo fue? Yo, al ser closer, eh, me di cuenta que las neuroventas no tenía que hacer tantos videos y simple y llanamente les contaba cómo me había funcionado a mí, porque en un día yo había hecho 7 ventas, ¿no? Y yo decía, 7, el número, ¿no? Y, y, y ese día yo decía, entonces, si es posible hacer como esas cosas que vienen, o sea, yo veía que en los teléfonos salían pues todas las ventas así, Sí, plin, todas las ventas, sí. y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Y hasta ahora no me sale porque no me quiero comprar un iPhone, porque soy anti-iPhone. Y el Android no hace eso, ¿no? Pero sí el ayudar a las personas, o sea, yo no solo, o sea, yo hoy me doy cuenta que si a mí me gustaba todo lo gratis venía a mí, pero yo no creía que tenía que pagarle a un mentor, ¿no? ¿Por qué le voy a pagar? ¿Por qué te tengo que pagar a ti? O sea, no hay forma, ¿no? Pero eso, también me di cuenta que cuando yo estaba haciendo lo del coach ontológico y me pasó lo de
decidir no ser coach ontológico porque la persona que me estaba enseñando no tenía esos valores que yo quería y ahí me di cuenta que ya me estaba queriendo un poco más porque hoy yo cuido mucho a quien respaldo, ¿no? O sea, no es que tú X sí, véndeme esto y por plata yo lo hago. O sea, yo prefiero dejar de ganar plata, pero estar con mi conciencia tranquila, ¿no? O sea, yo no te podría vender, decir, toma esto y después no vas a recuperar tu inversión. O sea, yo no podría dormir en paz. Y yo hoy mi paz no es negociable. O sea, he aprendido a amistarme con el dinero, pero no a costa de otras personas. Entonces, me demoraré en llegar, pero yo voy por mi Hotmart Black lento, pero seguro, ¿no? Y agradecida también de que estoy yendo, ayudando a esas personas, ¿no? Porque muchas personas me compran y hay un montón que te compran y te dejan, ¿no? O sea, yo los llamo, oye, ya hiciste tu primera venta, lograste algo, ¿en qué vas? Algunos desaparecen. O sea, yo he dejado de venderle a personas porque yo digo, si no estás comprometida y si no tienes la mentalidad correcta, no lo compres, ¿no? Pero, por ejemplo, algo bonito que me pasó hace poco fue que una chica le hice exactamente lo mismo que hizo Pau conmigo de decirle, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ah, mira, tengo para hacer este ebook, esto, ¿no? Ok. ¿Y por qué no lo vendes? Si veo que eres buena haciendo contenido, ¿por qué no lo vendes? Y le digo, ¿qué te parece si para el 31 hacemos la primera venta? No importa, tu primo, tu amigo, quien tú quieras, pon en historia. Yo comencé vendiendo por historias y con pocos seguidores. Y creo que mucha gente quiere cantidad y yo pienso que es calidad. Yo empecé vendiendo con poquitos seguidores. Es más, una chica me compró y me dijo, pero si tienes 60 seguidores, ¿cómo te voy a comprar? Le digo, no sé, tú me buscaste, si quieres no me compres. No, pero por algo estoy hablando contigo, ¿no? Entonces como que ya eso de que yo llegaba a la vida de muchos y siempre me repetían, por algo te has cruzado en mi camino, eres una señal, ¿no? Y yo decía, el puntito de luz era, decía, ¿no? Pero, pero sí como que muchas cosas se enlazaron en mi vida con las cosas que voy viviendo en este negocio, ¿no? Y es la primera vez que tengo ingresos sin depender de otra persona, ¿no? Porque eso también, o sea, yo me di cuenta que yo siempre tenía que depender de una persona a mi lado para hacer negocios, ¿no? Entonces me di cuenta también que, y eso me ayudó a trabajar el desapego con mis papás, con mi hijo, o sea, mi hijo a veces viene, a veces no viene, pero es su ¿No vida. sientes ese vacío? No, o sea, no lo siento y si comienzo a enlazar todo, o sea, el abrazo de Mickey, el yo sentir que ya mi corazón estaba lleno, el darme cuenta que a mí no me dejaron volar, o sea, yo he estado así con, digamos que con las alas amarradas y yo a mi hijo le decía, o sea, vuela, ¿no? O sea, vuela, vive, estréllate, pero hay momentos que él ha sentido que lo he dejado solo, pero algo que también aprendí que siempre hay alguien arriba que te está cuidando, ¿no? Y ese alguien siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, yo hoy cuando voy ya no, o sea, cuando tengo esos momentos que yo sentí esa soledad, yo digo, yo sé que tú estás acá a mi lado cuidándome. Yo hoy voy tranquila, todo el mundo me dice, pero ¿cómo puedes manejar tranquila? ¿Cómo puedes ir sin pelear bailando en el tráfico? Y yo le digo, y bailo, ¿no? Y bailo porque, ¿qué hago renegando? O sea, destruyo mi salud, ¿no? Algo que yo aprendí a los 40 años fue cuidar mi salud y buscar mi paz mental. Y creo que te puedo decir que hoy día sí lo he logrado, ¿no? El tener esa paz conmigo, el perdonar a mis papás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que también cuando hice una mentoría con Maite Isa para manifestar y todo eso, lo primero que me dijo, tienes que amistarte con tu mamá porque por ahí viene la abundancia, ¿no? Y yo, mi mamá, ¿qué es eso? Y yo no podía ni tocarla con un dedo a mi mamá porque me repelía, ¿no? Pero, pero hoy me doy cuenta que ella es como es, ¿no? Y aparecieron muchas personas en mi vida diciéndome que,
o sea, muchas señales, ¿no? De que tenía que aceptar todo. O sea, ahí comenzó a conectar todo lo que me decía mi amigo, ¿no? O sea, si tú quitas un pedacito de todo lo que has vivido, las personas que te encontraste hoy no las hubieras visto. Pasaste por la vida de muchas personas, pero muchas veces pasaste un ratito y de ahí no te agradecían. Yo tenía mucho problema con que tú me agradeces, o sea, yo te hago algo, me das las gracias, pero de ahí ya no te veo nunca más. Y yo quería que esas personas estén. Yo era como Camilo Sesto, que quería tener un Camilo Sesto, un millón de amigos. Yo quería eso y hoy me doy cuenta que los amigos están así con los dedos. Y que el lograr yo andar con ese ser superior que sé que me está cuidando, ya no tengo miedo de estar sola. Yo me tenía miedo a mí y el tenerme miedo a mí era que yo no me aceptaba como era. Y cuando entendí esa parte con esto de amistarte con el dinero y todo eso, y con los negocios digitales aprendí eso, ¿no? De que tengo 500.000 creencias limitantes que, que, que gracias a, bueno, también a estar en el club del 1% de la mentalidad, o sea, Panchito nos lava el cerebro, ¿no? Yo hoy me atrevo a hacer las cosas con miedo, ¿no? Porque sí, pues el miedo no factura. Dice, como le escuché la primera vez decírselo a Margarita Pasos, ¿no? El miedo no factura, ¿no? Y como que me resonaba. Y yo he tenido miedo a todo, ¿no? Miedo a hablar en cámara. O sea, es más, o sea, ahorita hacer esto es como que yo digo, ay, ¿por qué apareció Yarly para hacer esto, no? O que Pau me diga, ya tienes que hacer live como si voy a estar solita. Y el poder contar la historia para, como me dijo Panchito la otra vez, ¿no? Si no quieres seguir escalando tu negocio, o sea, hacer tu mentoría uno a uno o lo que sea, porque eres egoísta, ¿no? ¿Por qué no quieres seguir ayudando a las personas si puedes hacerlo, ¿no? Y obviamente todo lo que has aprendido, o sea, has invertido en tus conocimientos, entonces ya tienes un motivo, ¿no? O sea, valora tu tiempo, valórate a ti, ¿no? Y era como que yo no valoraba eso, ¿no? Entonces, estoy haciendo lo de la asesoría uno a uno con miedo, ¿no? Porque me da miedo cobrar. Las mentorías valen más que el curso solo. Y yo, ¿qué le pasa? Pero me dice es que tienes que saber lo que tienes, lo que vales. Y es como que estoy aprendiendo también eso, ¿no? Porque yo pienso que lo que yo digo son como que, ay, pero sí veo que mucha gente logra cosas, ¿no? O sea, el hacer que esta chiquita haya logrado su venta, y que me diga, sí, me dijiste, lo hice. Y cuando yo ya lo contaba, y yo decía, debo tener algo que le digo a la gente que ya él lo hace, ¿no? Y yo no soy ni su mamá, ni su papá, ni nadie, y terminan haciéndolo, ¿no? Entonces, pienso que para mí eso es un regalo. O sea, yo no quiero regalos caros, yo quiero que la gente logre cosas que cree que no se proponen. Y en verdad que estar a mí en neuroventas, hay mucha gente que ha hecho sus primeras ventas porque yo solo le decía, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Anda, conversa, hazte amiga, dile. Y hay un montón de personas que han logrado ventas ahí solo porque yo les decía, haz esto, esto, esto. Y algunos me decían, enséñame. Y yo no sé enseñar, según yo, cómo hacerlo, solo le digo, anda y hazte amigo. O sea, conecta. O sea, si a mí me preguntan, oye, ¿por qué no das una clase de cómo cerrar ventas? ¿Cómo hago si yo lo hago todo diferente todos los días? ¿No? Pero solo digo que conecten. Pero ¿por qué no haces una clase? Porque no sé hacer clases. Pero también tengo que darme cuenta que tengo que buscar la forma porque tal vez no pueda hacer un PowerPoint, un Canva como es ahora, pero sí me doy cuenta que he aprendido un montón, ¿no? He aprendido un montón y algo que me doy cuenta que es una carencia de muchas personas es que usan la típica palabra, estoy perdida, y no estás perdida, ¿no? Estás distraída, ¿no? Y creo que hay muchas, muchas, muchas personas que tienen miedo de emprender, pero
si yo a los 40 me hubiera atrevido a dar ese paso, o sea, ahorita ya no sé dónde estaría, ¿no? Con mi jet privado. Imagínate, Margarita para esos dos. Sí, a Margarita yo cuando la conocí, porque pude entrevistarla, yo tenía tanto miedo que una amiga también que está en este medio me acompañó y me dijo, ponle el micro ahí, tú pon tu papelito aquí y solo voy a grabar a ella, ¿no? Solo así hice esa entrevista porque yo tenía miedo hasta de hablar, ¿no? Que me escuchen, o sea, yo juraba que estaba temblando, sudaba, horrible, ¿no? Hoy día ya cuando aprendí con Pau a hacer marca personal o que me dijo ya tienes que hacer tu storytelling o tienes que contar esto, y yo es como que el primer video que estoy ahí con la casaca celeste, yo tenía mi mantita roja, era por favor, para el mal de ojo, para todo. Es más, hoy día tengo chompita roja, tengo chompita roja para, para todos los tomates. No, pero pienso que cuando me lo piden así con tanto amor, porque o sea, yo he recibido tantas órdenes que cuando me lo dicen así, ¿qué te parece? Sí, y me lo dicen tan bonito, es como que, como estoy agradecida. Entonces, cuando hago esos videos y trato de ser yo, porque en algún momento estaba como que actuando como hacen todos, o sea, pienso que ser yo es mejor que tratar de hacer como que los prototipos de lo que hacen los marqueteros, ¿no? Pienso que ponte el tratarme con amor, el decirme que soy marquetera crocante, ¿no? Porque pienso que, o sea, tengo 2 años en este negocio y fui la mayor de todos. Hoy veo bastante gente mayor y se ve bien, ¿no? Pero el decirme marquetera crocante es una manera de querer tratar con amor a mi vejez, ¿no? Porque pienso que esa idea que yo tenía de que quién me iba a empujar la silla de ruedas,